Hola, soy Fabi y continuando con la historia del arte del mundo antiguo, les comparto el arte fenicio. La cultura fenicia se desarrolló en Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo y al oeste de Siria. Su territorio pertenece en la actualidad al Líbano. Eran grandes navegantes y comerciantes, crearon y propagaron su alfabeto, del que derivaron casi todos los alfabetos del mundo antiguo. Los fenicios fueron un pueblo semita que se instaló en el actual territorio del Líbano entre 1200 a.C. y 539 a.C. aproximadamente, conocidos como una talasocracia antigua y una potencia naval. Son considerados los fundadores del comercio marítimo. Estos habitaron la costa oriental del Mediterráneo, especialmente el área ocupada, como les comenté, en el actual Líbano. Este es un territorio muy montañoso y boscoso, con una estrecha franja de tierra entre las montañas y el mar, que no permite el desarrollo de extensas actividades agrícolas, así que se convirtieron en navegantes. Desde esta angosta franja de tierra, los fenicios extendieron sus rutas comerciales a lo largo de toda la costa del mar Mediterráneo y el norte atlántico del África. Sobre esas rutas fundaron colonias y factorías, pero no establecieron un poder territorial ni político. Ahí vemos una infografía que nos muestra cómo sería el trajinar en uno de estos puertos del Mediterráneo, donde el devenir y el comercio eran constantes con el tema de de los navegantes fenicios y su comercio. Eran muy importantes, conectaban todo el mundo antiguo a través de este comercio. Biblos, la ciudad del papiro, un gran emporio comercial en el tercer milenio antes de Cristo, contaba con la flota más poderosa de todo el Mediterráneo, gracias a su privilegiada relación con Egipto, de donde importaba el preciado papiro. Y los navíos fenicios, como los que vemos en este relieve, que está en el Museo Británico de Londres, el relieve del palacio del rey asirio Secanerib en Nínive, muestra un navío fenicio como los que surcaban el Mediterráneo oriental en el siglo VIII a.C., cuando Biblos era un poderoso centro comercial. Y dentro de lo que comerciaban los fenicios se destaca la púrpura fenicia, el tinte más preciado de la antigüedad, en el primer milenio antes de Cristo. Los fenicios tejieron un imperio comercial cuyo producto más destacado fue la púrpura, un tinte rojo que se convirtió en el símbolo de reyes y emperadores. Sigue siendo un color imperial. El mucus, procedente de la glándula hipobranquial, del molusco que están viendo en la imagen, se empleaba en la elaboración del púrpura de Tiro o púrpura real, un tinte usado en prendas de la realeza. Los múrices eran moluscos que triturados segregaban un líquido de un rojo entre azulado y violáceo que causaba furor en las casas reales del mundo antiguo. Su precio era prohibitivo para el común de los mortales. Para teñir apenas la orla de una túnica hacía falta pescar unos 12.000 murex. Su rareza hacía que el gramo de púrpura cotizara habitualmente más que el oro. Sin embargo, la acumulación de conchillas machacadas con restos orgánicos no desprendía precisamente aromas paradisíacos bajo el sol mediterráneo. Tiro, la ciudad de Tiro que estamos viendo aquí en ruinas, de hecho, dicen que apestaba a marisco descompuesto. Volvemos a ver aquí el mapa, recordar que la cultura fenicia se asentó en lo que es actualmente el territorio del Líbano, que fueron grandes navegantes, comerciantes, propagaron su alfabeto, del que derivaron todos los demás alfabetos del mundo antiguo. Y aquí lo vemos, un antiguo fragmento de escritura fenicia. Los fenicios crearon un alfabeto mucho más práctico que el que se conocía hasta ese momento. El alfabeto fenicio está compuesto por 22 letras y se escribía de derecha a izquierda, como el actual árabe. Su ortografía era completamente defectiva, es decir, no tenía signos para representar vocales. Además, tendió hacia la escritura continua a no separar las palabras. Utilizaban un alfabeto fonético que los griegos adaptaron a su propia lengua y con el tiempo sirvió de modelo para los posteriores alfabetos occidentales. Este alfabeto constaba de 22 signos para las consonantes y no tenía vocales, pero fue muy importante pues era sencillo y práctico, a diferencia de otros alfabetos coetáneos que solo dominaban los escribas y altos funcionarios tras un arduo aprendizaje. Aquí vemos una inscripción fenicia que se encuentra en el Museo Arqueológico de Alanya, en Turquía,
está conocido como CAI 287. Los fenicios fueron la gran potencia comercial de su tiempo. Aquí vimos el mapa con todas sus rutas comerciales marcadas en color rojo. Fenicia se reducía en el mapa a esa franjita verde con las tres ciudades Biblos, Sidón y Tiro, pero se expandieron más allá de las fronteras del Mediterráneo, circunvalando un poco así la costa africana, y casi todo lo que comerciaban tiene que ver con materias primas, joyerías, perfumes. Igualmente dieron un notable impulso al desarrollo de producción textil y metálicas también. Aquí vemos un conjunto de todo lo que vamos a ir viendo de la producción fenicia. Este arte se fue extendiendo a lo largo de la costa mediterránea, donde los fenicios tenían influencia, llevándolo a todos los lugares, además de influenciar a las culturas autóctonas, siendo un claro ejemplo Tartessos, el cual llegó a tener una importante aculturización. Y ahí vemos algunos detalles que en pequeñas, un conjunto, que ahora lo vamos a ver en grande, ¿no? Como el caso de este copón o tapón de marfil dorado para un frasco de perfumes, posiblemente, donde se ve una escena muy realista, como siempre vieron los orientales antiguos, magníficos para la representación animal, el león y el etíope, ¿no? Rodeado de papiros y otras vegetaciones, y una base con una guarda geométrica, un gran realismo. Pero también los perfumeros, estos perfumeros que hacían furor en aquellos tiempos, quien no quisiera, mientras comerciaba con los fenicios, comprarse uno, ¿no? Para llevar ungüentos, perfumes, ya que en la antigüedad la gente era muy coqueta, obviamente se acicalaban, y eran pequeños perfumeros de vidrio con la técnica que conocemos hoy en día tipo vitrofusión, soplándolos también, vamos a hablar del vidrio por supuesto, y que se colgaban del cinto, de la alforja, que no pueden mantenerse en pie solitos, ¿no? Las piezas son fantásticas, con unas técnicas muy lindas de rayitas, zigzags. Los fenicios, soplar el vidrio fue una técnica que inventaron ellos. Los fenicios ya en esa época trabajaban a mano usando moldes antes del 2000 antes de Cristo, y entonces empezaron a usar estos productos logrados para muchos fines, para envasar cosas, recordando que no había envases fabricados en serio, obviamente. Los fenicios dicen que fueron los que inventaron este proceso revolucionario de soplar el vidrio hasta expandirlo y lograr todo tipo de formas y colores. Poco a poco se fue extendiendo dicha técnica y se convirtió en el método generalizado, que hoy en día pervive, por supuesto, para fabricar recipientes de manera artesanal, de uso diario, objetos decorativos y también ornamentales, y para contener todo tipo de sustancias, ¿no? Los egipcios también lo trabajaban, pero se le atribuye la invención a los fenicios. El trabajo en vidrio de los fenicios es realmente de gran calidad. Hoy en día se sigue admirando esta técnica maravillosa, que por lo general el arte en vidrio hoy en día en Occidente se considera un arte menor, una artesanía, pero cuando se llega a semejantes estadios de perfección, ya se lo puede considerar parte de las artes mayores. Un poco el caso que pasa con China y la porcelana, vieron que para ellos es arte mayor, y para los occidentales no parecería que una artesanía de ese tipo lo fuera, ¿no? Para los occidentales parece que las artes mayores son la arquitectura, la escultura, la pintura, pero las artes menores, mal llamadas menores o decorativas, también tienen una relación directa con la cultura a la que pertenecen según como la cataloguen, ¿no? Como toda cultura antigua, tanto el desarrollo, tanto arquitectónico como artístico, se desarrolló a partir de los materiales que tenían a mano, obviamente, hay excepciones, ¿no? Pero el vidrio viene de la arena. Y ya dicen que, si bien dicen que la técnica la inventaron los fenicios, el descubrimiento parece que es egipcio. Y estamos viendo acá en la imagen un vidrio fenicio del primer milenio antes de Cristo, realmente una pieza atemporal por su hermoso y exquisito diseño, siempre funcionales, siempre para aportar cosas, ¿no? En este caso, ungüentarios fenicios encontrados en la ciudad de Tiro. Recuerdo que Tiro está actualmente en el Líbano, lo que sería el Líbano actualmente, con una altura de casi 18 centímetros, un ancho de casi 7 y un diámetro de 3,3. Está fabricado en vidrio de color verdoso pálido. Realmente unas piezas magníficas y atemporales también por su bello diseño. Los fenicios eran grandes exportadores del vidrio.
¿no? Y se les atribuye un gran desarrollo artístico en estas técnicas, al igual que los egipcios, por supuesto, que no hay que negar que ellos también en el mismo tiempo trabajaron estas técnicas maravillosas. Pero como los fenicios comercializaban todos estos productos de puerta en puerta, es que se destacaron mucho en estas piezas más pequeñas, ¿no? Y aparte lograron destacarse porque crearon fina transparencia, que por ahí los egipcios eran más opacos el vidrio. Bueno, acá recordando a los egipcios en un papiro y nos sirve también para la técnica que usaban los fenicios y actualmente cómo a través de una caña se pesca la mezcla ígnea del vidrio y fundente y se la va soplando para darle forma, ¿no? La mayoría de los artistas que lo trabajaron, hablando de Fenicia, preferían desarrollar el trabajo en color opaco, pero se podía lograr magníficas transparencias y eso es lo que lograron los fenicios. Este tipo de vidrio color creaba una apariencia, el opaco, como estamos viendo, similar a la cerámica, ¿no? Con la que produjeron diversas piezas de cuencos, jarras y botellas principalmente. Decimos igual a la cerámica por su opacidad, pero si nos acercamos más, vemos la sensación, vieron, de cristal, de transparencia o que la luz penetra un poco en la masa. Gracias a este trabajo en color se le puede considerar el mayor trabajo, diríamos, pictórico que nos dejaron los fenicios, ya como otras culturas no desarrollaban decoración interior, es decir, no se preocupaban mucho por decorar los interiores de sus construcciones, por eso se abogaban más a lo portable, ¿no? Las formas más comunes que desarrollaron en sus piezas de vidrio fueron las ánforas, como estamos viendo, y también desarrollaron técnicas con el alabastro. El alabastro en realidad es una piedra, mármol muy translúcido. Siempre en tamaños pequeños, especialmente como portaperfumes o ungüentos de cosméticos. Dentro de la variedad de formas que podemos ver en esta decoración, se presentan rayas, vieron zigzag, en colores amarillos, cobalto, cobrizo. Divina, las piezas realmente una maravilla. Pero también hay cuentas de vidrio que se colgaban como amuletos o como collares, que se denominan, estas son en forma de cabeza, ¿no? Son colgantes testiformes, cuentas en forma de cabeza o colgantes de rostro, fabricados en pasta vítrea mediante la técnica denominada de núcleo de arena. ¿Mm? Aunque también se puede elaborar sobre una cuenta fundiendo hilos de vidrio encima. Yo les aconsejo tal vez ver algún video que encuentren en YouTube de cómo se hace actualmente el vidrio artesanal y van a entender cómo se hace esta técnica y después pensar en los fenicios haciéndola. Eh, Solían formar parte de los collares, estas piezas tan bonitas, testiformes, con otras cuentas de pasta vítrea, oro y materiales exóticos. Este tipo de collar es abundante en las tumbas púnicas del Mediterráneo entre los siglos VII y II antes de Cristo, y en la península principalmente entre los siglos V y IV antes de Cristo, pudiendo además representar divinidades locales, tal como sugieren algunos investigadores. Fuera del ámbito de influencia púnica, tendría sin duda una significación diferente que mezclaría en cualquier caso magia, religiosidad, superstición, medicina, protección contra el mal de ojo y demás atributos que representan, vieron, demonios o creencias, ¿no? Preciosos son, vieron estas cuentas testiformes, miren qué lindo detalle, esos ojos, vieron en forma concéntrica, que se presta por la técnica de vitrofusión. Las formas de arquitectura fenicia se infieren más por los dibujos en los sellos y otros relieves que por las ruinas que nos han quedado. Bueno, acá tenemos algunas ruinas. En este caso, muchas se encuentran en Chipre o en el actual territorio del Líbano, donde se asentaban las ciudades fenicias, ¿no? Y se les atribuye, de acuerdo a estas ruinas, el haber un poco presagiado como antecesor un capitel con volutas, antecesor del orden jónico griego, ¿no? Esto está en Biblos, es actualmente un sitio arqueológico bien conservado. También tenemos algunos santuarios con piedras que parecen, vieron, aerolitos en forma cónica, como una piedra caída del cielo, situado en medio de la estancia a la cual procedía un atrio rodeado interiormente de columnas, así como obeliscos. Y recuerden que los fenicios iban de lugar en lugar, entonces seguramente trajeron un poco esta tendencia del Egipto antiguo. Hermosas las ruinas al aire libre, en este santuario sin techo,
Pero también hay influencias después de la conquista romana. Aquí estamos la puerta de entrada a la necrópolis romana de Tiro. La antigua ciudad fenicia de Tiro, fundada en el tercer milenio antes de Cristo, fue la principal puerta de salida de los productos de Oriente Medio. Fue una de las ciudades más prósperas y mantuvo una gran importancia en las rutas comerciales mediterráneas. Sí, aquí tenemos acervo arquitectónico romano, aclaremos. Es de mucha importancia considerar que han sido escasos los restos arqueológicos encontrados en relación a la arquitectura fenicia, así como de su producción artística en general. De este sentido, tenemos que apegarnos a lo que se descubrió al menos hasta ahora, sin tentar peligrosamente de realizar alguna afirmación que se escape de la realidad. Hasta ahora se considera que los fenicios eran modestos con la decoración, tanto dentro como fuera de sus construcciones arquitectónicas, empleando básicamente piedra caliza y barro para la ejecución de los ladrillos, que sirvieron para levantar sus construcciones, en especial los hartos muros fortificados, en las que además se agregaron puertas y torres cuadradas. Pero también está lo portuario. En las excavaciones realizadas en Biblo, revesaron algunas murallas, como las que estamos viendo, que fueron esparcidas eh, por diversas puertas y torres. Tales paredes se construyeron como superestructura hecha en adobe y piedra. Asimismo, se hallaron puertas en forma de corredor que lo llevaba directamente al mar, así que tenían una gran arquitectura portuaria. En estas se empleaban rampas con formas escalonadas. Y estamos viendo acá una muralla fenicia en el Líbano actual, en la localidad de Batroum, y podemos ver que había una gran arquitectura para hacer inclusive puertos artificiales, represas. Los arquitectos fenicios también desarrollaron la construcción de puertos artificiales, empleando principalmente esta técnica para favorecer el comercio marítimo, obviamente. Está todo, vieron, entroncado. Una cosa desarrolla la otra. Y aquí vemos una infografía que nos muestra de época romana, diríamos, porque los romanos aprovecharon y continuaron, vieron, desarrollando su arquitectura portuaria, que bueno, los romanos tenían una gran ingeniería. ¿Cómo sería un puerto? Realmente muy funcional, hecho una función así como con rayos radiales, donde se van atracando los barcos y se tiene contacto directamente con la parte terrestre, facilitando la carga y descarga de materiales y de personal o de la tripulación, mejor dicho. Pero también hay viviendas urbanas que podemos recrear a través de las ruinas, viviendas de tipo mediterránea, como ya hemos visto en Egipto o en Oriente Medio, ¿no? Donde todo es introspectivo, donde hay pozos de aire y luz, también eh, algún cinto, algún tipo de encintamiento, algún muro protector, ¿no? Y ya desde la época del Bronce Medio, la edad del Bronce Medio, es que existían estas construcciones fenicias que no se distinguen tampoco demasiado de lo que es toda la arquitectura mediterránea, ¿no? Donde se encontraban, vieron, pisos con piedra, viviendas con bases de piedra, y también dentro de las viviendas se encontraron restos de piedras de basalto para lograr moler los granos, así también hornos caseros, ¿no? Ladrillos, si sean estas viviendas de hechos ladrillos con barro, y también lo que llamaríamos adobe, ¿no? Cocido al sol, también otras piedras, maderas, roble, olivo, ¿no? Piedras talladas acompañaban un poco la estructura de estas casas, y la planificación urbana para los fenicios y sus asentamientos urbanos es casi inexistente a pesar de ello. Al menos es poca la evidencia que se tiene al respecto de haber hecho urbanismo, ¿no? Un poco es la topografía del lugar lo que hace que los edificios se orienten. Y vamos a ver un poquito ahora la escultura, ¿no? La escultura que nos resta, un panorama general y su relación por ahí con otras culturas, como la egipcia o la hindú, o la cristiana también, y la escultura fenicia. Dentro de la escultura fenicia se han hallado miles de estatuas muy valoradas en su época por el pueblo fenicio y otras civilizaciones como los hititas, los pelasgos, sardos, libios, chipriotas y tirrenos. Normalmente la escultura fenicia se caracterizaba por la escasez de naturalidad y una rigidez bastante arcaica. Los materiales utilizados en este estilo de escultura solían ser el bronce, la piedra,
Pero sin duda, poco a poco, tanto la escultura fenicia como este tipo de artes fue desplazando y evolucionando. Y en el año 1000 a.C. fundaron en diversas zonas varias ciudades muy importantes. Además, este arte también se desplazó por las islas actuales de Ibiza y Cerdeña. Estamos viendo una figura en bronce fechada en el siglo VIII a VII a.C. del dios Melkart. Pertenece a la época arcaica fenicia, encontrada en la capilla, la capital de Huelva, España. El dios Melkart representaba la monarquía, el mar, la caza y la colonización. También vemos una figura fenicia de bronce de procedencia española, conservada en la Hispanic Society de Nueva York. Sí, tiene bastante parecido a lo egipcio, por supuesto. Y hay una figura fenicia de bronce, acá, representando una deidad egiptizante. Fue hallada en el solar de las calles de Huelva. Este es un dibujo de un arqueólogo para que vean qué parecido, ¿no? Con la actitud que tenían las esculturas fenicias. Esta estatuilla fenicia, representando al dios Reshef, está en la Biblioteca Nacional de Beirut. Aunque sean pocas las esculturas ubicando una variedad entre estatuillas de tamaños pequeños, son las de representaciones femeninas que sobresalen, las cuales en general suelen llevar túnica, mientras que las masculinas habitualmente poseen, como estamos viendo, un sombrero cónico, manteniendo uno de sus brazos levantados, considerando además que algunas de ellas, especialmente las encontradas en el templo de los obeliscos en Biblos, se encuentran cubiertas de pan de oro. Baal era el dios supremo del panteón cartaginés fenicio. Fue considerado como la tormenta y dios de la fertilidad. Este es el trono de Astarte, hablando de escultura, también aplicado a lo cotidiano, en el templo de Eshmun. Astarte es la diosa cananea fenicia del amor, el sexo, la guerra y la caza, que se desarrolló a partir de la deidad mesopotámica Inanna o Ishtar. Normalmente se la asocia con el dios de la tormenta, Baal, pero parece ser que era mucho más popular. Y acá vemos la representación de la diosa de la fertilidad entre dos patos, en esta joya de 15 centímetros, y a la derecha el trono de Astarte. La dama de la ventana, siempre viendo trabajos escultóricos, uno de los trabajos en marfil más famosos de los fenicios, un relieve que representa una mujer en una ventana de Arslan Tash, Adatú, también llamada la localidad. Desarrollaron diversos paneles tallados en marfil, siendo al menos algunas de las piezas que han sobrevivido con el pasar de los siglos. Una de las más ricas, inigualables que se hayan encontrado del mundo fenicio. Bueno, y hablando de diosa femenina, representa, aquí la vemos justamente, representando el culto a la madre naturaleza, Astarte, a la vida, a la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales. Con el tiempo se tornó la diosa de la guerra y recibía cultos sanguinarios en sus devotos y en sus rituales. Y se la conoció como Inanna. Se la solía representar desnuda, como estamos observando, o apenas cubierta con velos, de pie sobre un león. Por ejemplo, en la mitología griega, Astarte se correspondería en parte con la diosa Afrodita y en parte con Demeter. Y en la Biblia hebrea a menudo se la representa como el complemento femenino del dios Baal. Aquí la vemos, Astarte, diosa fenicia, en la asimilación fenicia cananea, que es una diosa mesopotámica, ¿no? Que los sumerios conocían como Inanna, los acadios, asirios y babilonios también. La conocían como Ishtar, y los israelitas como Astarot. La Isis egipcia, la Lakshmi o Lakshmi de la India, que representan todas el culto a la madre naturaleza, la vida, la fertilidad, la exaltación del amor, los placeres carnales, y con el tiempo se tornó también en diosa de la guerra y recibió cultos sanguinarios. Se la solía representar desnuda o apenas cubierta con un fino cinturón de piel sobre un león y con abundantes pechos. Vieron como que realmente la fertilidad está presente. También dentro de la escultura tenemos sarcófagos, porque los fenicios hicieron ritos funerarios interesantes también. Sarcófago de Ram, rey de Biblos. Esto está en el Museo Nacional de Beirut. Un sarcófago contiene después al cofre, ¿no? Ya hemos visto en Egipto este tipo de ajuares funerarios. Este es el sarcófago de Hiram, rey de Biblos, que está en el Museo Nacional de Beirut, con leones.
Y el detalle, ¿no? Sarcófago con las leyendas de Aquiles. Este fue encontrado en Tiro y también se encuentra en el Museo Nacional de Beirut. Claro, acá ya hay influencia, ven, totalmente griega en ese friso. Pero, aparecieron de vuelta las momias. Sí, en realidad no momificaban, como hacían los egipcios con su técnica, ¿no? Eso ya les había comentado en su momento que los egipcios poseen esa técnica, diríamos, artificial de momificar, pero sí copiaron un poco la costumbre de colocar los difuntos en sarcófagos. Y estos sarcófagos tienen la forma antropomorfa. Aquí vemos de hombre y mujer, y algunos ya con rasgos, diríamos, griegos, no arcaicos. Procedentes de la zona interior del Líbano, estos sarcófagos de tipología antropoide, que representan solo la cabeza del difunto, el resto del cuerpo se representa a modo de momia, destacan no solo por su elaborada técnica, sino también por su eclecticismo plástico, donde se dejan ver las influencias helenísticas y egipcias. Esta es una serie de sarcófagos fenicios del siglo VI y IV a.C., descubiertos en la región de Sidon, sur de la antigua Sidón. En la época fenicia, la incineración era algo común, las urnas funerarias dan fe de ello. Sí, aquí vemos un asentamiento arqueológico y como los arqueólogos van descubriendo estas urnas. Pero si algo que destaca a los fenicios es en la joyería. El arte funerario puede considerarse como el resultado de la asimilación de muchas influencias artísticas. Las piezas de orfebrería que formaban parte de los ajuares funerarios presentaban una estrecha relación con la orfebrería egipcia, pectoral, por ejemplo. En este caso vemos el pectoral del rey Chemu Abi del siglo XIX a.C., en oro repujado, con la representación de un halcón. Se encuentra en el Museo del Louvre, en Francia. Y un amuleto colgante de oro del año 601 al 633 a.C., granulado, una de las técnicas de joyería expertas fenicias, fundido y pulido procedente de la necrópolis de Tra y Amar. Representa un tema relacionado con la cosmogonía egipcia recogido por el arte fenicio. Entonces el granulado, el repujado, eran las técnicas de joyería. Miren qué bellos estos brazaletes con estas flores que después se terminan conociendo como las flores cretenses, la margarita o la rosa cretense, un colgante precioso a la cadena, una técnica de joyería impactante realmente, manejo de los metales y alguna influencia egipcia, ¿no? A través de esta piedra engarzada en este otro brazalete. Más joyas, pulseras, collares, pendientes o aros, anillos. Miren qué lindo este engarce, ¿no? Con estas figuras y con el granulado, ¿no? Y la sensación también también se las intercala con piezas vítreas, ¿eh? Por eso de ahí de nuevo los círculos concéntricos. Acá está el granulado, miren qué belleza. Los colonos fenicios desarrollaron nuevos conceptos y una nueva tecnología de joyería basada en la soldadura del oro. Creaban cadenas de oro y plata para joyas muy flexibles que sustituyeron las joyas de oro macizo de la edad del bronce por otras más huecas, rellenas de resinas, arena o cobre. Se desarrollaron nuevas técnicas de repujado o estampilla del oro, de la filigrana, del granulado, crean nuevos sistemas de cierre para joyas de collares, brazaletes de oro o plata, usando ganchos, pestañas, remaches también, fabricaban, vieron diademas con extremos triangulares y cinturones de oro. Explotaron minas en Andalucía, trabajaron el cobre, oro, estaño, la plata, extraían el oro de los ríos auríferos que desembocaban en el Atlántico. Miren qué detalle, un acercamiento de ese brazalete, tiene roto uno de los granulados, que son como globitos, ¿vieron? Vacíos. Realmente una maravilla de joyería. El estilo de sus diseños de joyería fue orientalizante. Fabricaron joyas de colgantes de cornalina, anillos de sello de oro, portamuletos, amuletos, escarabajos de piedra. Crearon nuevos objetos de joyería no vistos hasta entonces en el mundo mediterráneo, tales como los llamados candelabros de Lebrija, piezas de oro macizo de asignación divina, especialmente importantes por la cantidad y calidad de las joyas encontradas, es el denominado tesodo del carámbolo. Acá tenemos, vieron, en un soporte que hace las veces de una figura humana, transparente, para poder lucirlo mejor en el museo. Qué bellas piezas.
Origen de la moneda, sí, ya que eran comerciantes. Los fenicios eran principalmente comerciantes, por lo tanto usaban dinero antes que los griegos. Inventaron la moneda, usaban trocitos de plata y otros materiales desde el siglo X antes de Cristo, procedentes de Anatolia, y luego llevarían sus diseños y maquinaria a Cerdeña, donde también extraerían plata alrededor del siglo VIII antes de Cristo, y también de España, mucho antes de colonizarla, alrededor del siglo IX, donde tuvieron que desarrollar nuevas técnicas debido a que estos minerales de plata son bajos en plomo, posiblemente fuera la abundancia de este metal preciado la principal razón que trajo los fenicios a España. Acuñado en Biblos entre el año 400 y 365 a.C., vemos el anverso y diríamos el reverso de esta moneda, que son soldados griegos de infantería dotados de armas pesadas, los llamados hoplitas, con escudos en una galera sobre las olas, cuyo mascarón de proa es la cabeza de un león debajo de una seta fenicia, sobre el dorso de un hipocampo, qué inventiva, ¿no? Situados encima de una conchilla de murex, la que daba la púrpura. Y en el reverso vemos un león atacando un toro, un tema favorito en el oriente, ¿no? Y vemos también al rey de Gebal, y Gebal es el nombre bíblico de Biblos. Hermosas piezas de joyería que son de monedas. Estas son de bronce, emitido en biblos, en fecha incierta, tal vez siglo I antes de Cristo. El anverso, diríamos, un torreado, velado y drapeado busto de Tique, diosa de la fortuna, con un ramo de palmas sobre el hombro. El reverso, el dios principal cananeo, con sus 6 alas, sosteniendo un cetro. Un dracma acuñado entre el año 164 y 163 a.C. En el anverso, una abeja. A la izquierda del reverso, un ciervo con palmera. En el arte fenicio concurren elementos de muy diversas procedencias, egipcios, griegos, mesopotámicos, egeos, sirios y micénicos, es decir, fue un arte eminentemente ecléctico. La característica fundamental de este arte fue fundir, asimilar y armonizar en todo original corrientes artísticas diferentes. Durante un millar de años fue imposible moverse por el mundo mediterráneo sin encontrarse con artículos fenicios, las joyas, el vidrio, el marfil tallado. Los recipientes de metal decorado, los diseños eran de una amplia y desconcertante variedad, pues los artistas fenicios los adoptaban en otras culturas para satisfacer los variados gustos de sus clientes. Y vamos a finalizar con características generales de los fenicios para culminar y su aporte a la civilización. Primero, el alfabeto y la escritura fenicios consistía originalmente en un sencillo sistema de escritura que constaba de 24 signos fonémicos. Cuando los fenicios empezaron a usar el alfabeto como una fácil y simple manera de hacer seguimiento a sus comercios, este fue expuesto a todo lugar que visitaban, tomando en cuenta que el dinero y la riqueza eran factores involucrados en el asunto. Muchos eran los motivados para aprender este sistema. Este método resultó ser mucho mejor que métodos anteriores, por los que se empezó a ser usado por muchas personas y en muchos idiomas diferentes. Se le había dado tanto ímpetu que no podía detenerse esta tendencia. Los griegos y muchas otras culturas adoptaron el alfabeto fenicio y añadieron sus propias mejoras, como las vocales. De esto deriva la escritura y todo lo que conlleva. Bueno, ¿qué otra más? La industria, comercio y el uso de la moneda, la segunda a destacar. Durante aquella época no era común el comercio, no obstante los fenicios fabricaban y comerciaban una inmensa cantidad de productos como madera, piedras, metales, tejidos, vidrio, joyas, cerámicas y más y mucho más. No fueron grandes impulsores de la industria, como por ejemplo la industria textil, donde resaltaron con sus telas teñidas de color púrpura, murice. Destacaron con la producción de metales, cerámica, artesanía, así como de productos de vidrio, debido a la gran disponibilidad de materias como la madera. Fueron pioneros de diseños y productos de carpintería, produciendo desde muebles hasta naves, barcos, que servirían de ejemplo en inspiración para el desarrollo del campo marítimo. Su comercio fue de lujo, lo que les dio presencia a lo largo del Mediterráneo, el Índico y el Atlántico. Esto permitió el desarrollo de la economía de diversas civilizaciones. Inicialmente comerciaban mediante el trueque. Una vez inventada la moneda, adaptaron este revolucionario, diríamos, medio de comercio, ya que lograban llegar a una gran cantidad de puertos, regiones que fueron quienes lograron expandir su uso.
3. Arquitectura e ingeniería. Los fenicios destacaron por sus conocimientos e innovaciones arquitectónicas, de ingeniería. Lograron construir puentes, diques, puertos, edificios de hasta 6 plantas de altura, lo que significa todo un hito para la época y sirvieron de inspiración para futuras construcciones. Ciudades amuralladas, templos, carruajes, también forman parte de sus obras más conocidas. El gran éxito comercial se debe en parte a la habilidad y capacidad de construir grandes embarcaciones innovadoras. 4. Navegación, gracias a sus talentos en la arquitectura y a la inmensa cantidad de material que tenían disponible, como la madera, a razón de su ubicación geográfica, destacaron en el área de la construcción naval. Realizaron mejores técnicas que hicieron posible la navegación de recorridos largos, convirtiéndose en maestros de la navegación, siendo esta una de las razones por las cuales el comercio prosperó. Se convirtieron en maestros de los mares, razón por la cual no tenían un creciente interés en ocupar o ganar tierras o dedicarse a la agricultura. Con respecto a la madera, recuerden que están asentados en lo que es hoy el Líbano, y el Líbano en su bandera actual tiene un cedro, y hay cedros milenarios todavía en esa región, y bueno, de ahí proviene este gran trabajo naviero con una madera de excelencia, como la que provee el cedro. Quinto, política. Algo que caracterizaba a los fenicios eran sus asambleas y consejos, siendo estos los pilares de su sistema político. Asimismo, practicaban la talasocracia, que es una orientación del gobierno enfocada al control de los mares. Este sistema político, basado en asambleas, que incluían extensas deliberaciones junto a debates, concluían en acuerdos sobre temas cruciales. Fue el precursor de la democracia, como la conocemos hoy en día, que por supuesto después la van a desarrollar los griegos. 6. Ciencia y literatura. Los fenicios redactaron grandes cantidades de material literario que contribuyeron al desarrollo de la ciencia y cultura general de la época. Diccionarios, manuales de lenguas extranjeras, vocabularios, literatura administrativa, legal y comercial, así como cartas de navegación, son tan solo algunos ejemplos. Llegaron incluso a redactar textos científicos basados en matemática, astronomía, física, medicina y otras ramas, y asimismo los temas religiosos y filosóficos también fueron foco de sus obras literarias. 7. Agricultura, ganadería y pesca. Los fenicios asentaban en numerosos lugares y en cada uno de ellos fueron dejando huellas de sus actividades cotidianas. Por ejemplo, propagaron la práctica de la cultivación del cultivo de la vid, el trigo, la cebada, aunque ellos no fueron destacados granjeros o dedicados al agropecuario. Pero asimismo, la producción de diferentes vinos, cerveza y lácteos. También fueron dando muestras de su habitual producción de pan y salaciones de carne y pescado. Pese a todo, las muy variadas, importantes aportaciones de los fenicios a la humanidad, estos, como civilización, no son tan conocidos como otras civilizaciones de la antigüedad. Esto se debe que no llegaron a formar un imperio extenso o extremadamente rico, como por ejemplo el imperio de los asirios, los acadios, romanos o el imperio persa. Por esto, gran parte de su riqueza cultural se perdió con el pasar del tiempo. Aún así, todas sus aportaciones fueron puntos clave en el desarrollo de la civilización humana, tal como la conocemos hoy en día. Y sí, aparte servían de puente de unión a todos los demás pueblos por navegar y por tocar todos los puertos conocidos. Bueno, espero que les haya gustado, interesado el arte fenicio, y con esto completamos el arte del Antiguo Oriente, y vamos a continuar con la parte de las culturas egeas y por último Roma. Así culminamos el módulo de la antigüedad dentro de estas clases abiertas de historia del arte. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima clase.